Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente estamos en este espacio para hablar de esas ideas que han cambiado al mundo, de ideas geniales. Y como siempre, es un placer estar con mi querido amigo, abogado, compañero, escritor, Gerardo Laveaga. Isabel, qué privilegio estar contigo y con el auditorio. Ay, bueno, y una de esas ideas que tomamos por sentadas y no nos ponemos como a reflexionar, o quizás sí, el dinero. Es una idea genial, es una idea que cimbró al mundo. Es una idea que cimbró al mundo y es una idea que en esta posmodernidad el tema económico, el tema del dinero sin duda está vinculado a los procesos más íntimos y más eh, importantes, porque pues obviamente en estas economías sin el dinero no se puede vivir. Pero vamos a hablar del objeto del dinero, del digamos, ese valor que tiene como objeto. ¿De dónde salió el dinero? Hemos escuchado hablar muchísimo sobre el tema del salario que provenía de la palabra la sal. La sal era un producto sumamente importante, era un producto que daba al hombre, le permitía supervivencia. Era muy importante que no existía la refrigeración, la casa del día, tenías que ponerle sal para conservar esos alimentos. Eso ya hablaba de una civilización, ya se hablaba de que no estábamos comiéndonos lo que se cazaba en ese momento, sino de ciudades, ¿no? Ya de alguna organización importante. Y se le pagaba el trabajo a una persona con la sal. Ese salario es uno de los primeros, de las primeras ideas con respecto al dinero. Bueno, se supone que el dinero no es un objeto. Vamos a hablar del dinero objeto, claro, pero el dinero es básicamente un concepto. Porque Claro. si tú piensas ahora en el dinero, yo te hago una transferencia bancaria por 2,000 pesos. Sí. Tú no ves nada. No, no. Desde aquí pasa allá y tú de allá lo pasas allá y tú nunca viste ningún objeto. No. O sea, el dinero es un concepto. Claro. Un concepto que tiene tres funciones básicas, dicen los economistas. El primero, que es un medio de pago. Segundo, para un intercambio. El segundo, que permite hacer cálculos, que yo Sí. sepa si es más valioso tu libro, tu reloj o tus aretes. Pues yo sé que los aretes valen 3 y el reloj vale 4. Entiendo que es más valioso esto y esto. Primero, un medio de pago, un intercambio. Segundo, un medio de cálculo. Y tercero, un medio de ahorro. Porque a lo mejor yo tengo una cantidad, pero no la voy a usar ahora y luego la voy a usar para intercambiar. Si cumple esos tres elementos, Sí. ya hablamos del concepto dinero. Claro, pero Ahora, para que ese concepto existiera, primero, porque tú te estás yendo ya a una época en que ya estamos muy avanzados, pero cuando era intercambio, vamos a quedarnos en el intercambio, que era esto que yo te decía de los objetos, ¿no? El dinero como objeto, más previo a lo que tú nos platicas. También empezó a ser, digamos, elementos que eran excepcionales, valiosos en ese momento y en ese concepto y en ese momento de esa historia o de ese pueblo. Las semillas de cacao, las tilmas de algodón. pero eso no es dinero todavía. Todavía no es dinero, pero es ese intercambio, el famoso trueque. Después fue prácticamente imposible que tú hicieras. ¿Yo cómo voy a saber que las 2 tilmas que me está dando el pueblo de Chalco, que yo soy México Tenochtitlan, cómo voy a saber que equivalen a, no sé, A una gallina. Bueno, O a un pato. al xoloscuintle, que, ¿no? ¿Cómo voy a...? Entonces, tuvimos que hacer algo y es ponernos de acuerdo. Y en este trueque, Isabel, hay que decir algo más. Tenía que coincidir lo que tú querías con lo que yo tenía. Porque Sí. a lo mejor yo lo único que tenía eran gallinas y tú lo único que tenías eran patos. Y en ese momento yo no necesito patos Ni ni yo tú gallinas, necesitas o sea, gallinas. sí, Y claro. entonces se inventa un objeto Sí, a través de sí. la confianza. Sí. Bueno, Porque si no hay, bueno, ya me es la brinqué, segunda ya parte, sabes es que a la mí me segunda gusta parte del darme mis dinero. brincos. Das un salto. Sí. Sí, fíjate, las primeras monedas, las más antiguas monedas que se exhiben en el museo, en el British Museum, Sí. dicen que las imprimió Creso hace un montón de tiempo, o sea, 700 años antes de nuestra época. Sí. Son las más antiguas que hay. Dicen que las inventó Creso, rey de Libia, que juntaba pepitas de oro y que las troquelaba con una leyenda, luego con su imagen, Sí. y que las cambiaba. Y Claro. como tenían su imagen, la gente, no, pues si este tiene la imagen del rey, pues es confiable. Es confiable. Pero la moneda valía lo que valía la pepita. Sí, pero volvemos a ese objeto que era importante, que era un objeto que nos gustaba, que tenía una importancia, riqueza, que fuera único. Los metales preciosos y las piedras preciosas, como son únicos en el mundo, como a lo mejor lo era la sal en el momento que lo que único que necesitaras era que la comida se preservara, se vuelve único. Nos ponemos de acuerdo en que esos objetos, ese mineral, los prehispánicos no entendían la obsesión que tenían los españoles por ese metal blando, que era nada más para, digamos, para ornato, pero ¿por qué era tal necesidad? Por ese sistema que se había dado alrededor de ese mineral único. Ahora, este mineral troquelado ya Sí, con sí. la imagen del rey,
vamos, vale por el mismo, vamos, aunque no tuviera la imagen del rey, valdría por el objeto. Sí. Pero imagínate que yo tengo que hacer una transacción y tengo que viajar de una ciudad a otra y que tengo que llevar 200 monedas o 2000 monedas. Claro. Es muy arriesgado. Sí. Entonces inventa el billete. Y el billete ya es una letra de pago donde digo, yo le doy a Isabel y pagaré tal. Y ahí sí tiene que ver mucho la confianza. Y ese Sí. dinero como un concepto fiduciario, de fe. Yo creo lo que tú me dices. Fíjate, yo tengo aquí 3 billetes, Claro. 4 billetes. Son papelitos iguales. Este tiene número 50, este tiene número 20, este tiene número 100, este tiene número 200. Sí. Ahora, el papel, yo creo que vale más o menos lo mismo el papel. Pero yo confío en que yo con esto puedo comprar 200 clavos y por este nada más van a dar 50 clavos. ¿Por qué? Porque ya confiamos, porque nos pusimos de acuerdo. Oye, por ahí dicen que los convencionalismos son malos. A mí me parece que una convención, que nos pongamos de acuerdo y decir, ¿tú estás de acuerdo que ese billete, que ese papel que dice ahí son 200 pesos y te va a alcanzar para comprar tales y cuáles objetos? 200 clavos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y no nada más en cuanto al billete, voy a dar otro salto atrás. En la Polinesia hay una isla en donde lo más importante era una roca sagrada, una roca importante para toda la comunidad. Y entonces lo que hicieron fue hacer copias pequeñas, porque era muy complicado mover esa roca con respecto a la riqueza y a los intercambios con otros pueblos que estaban alrededor. Entonces hacen una imitación en referencia a esa roca. Es lo mismo que ponerle el rey o que ponerle el emblema de eso que tú consideras que es o sagrado o importante o políticamente arriba la jerarquía, pero es una convención. El dinero es una convención. Y el dinero, billete. Sí, no claro. el dinero tanto, el dinero moneda también en algún momento, pero lo que ya es el pagaré. Claro. Con esta cosa yo entiendo que alguien me va a dar 200 algo. Sí, Y con este nada más 50 algo. sí, sí. Ahora, cuando surge el dinero billete, que es la letra de cambio, el pagaré, Sí. bueno, la letra de cambio y el pagaré son instrumentos distintos, surgen también los bancos. Dice, oye, ¿para qué quiere guardar todas sus monedas en su casa? Démelas a mí, señora, yo se las guardo. Y luego, si le guardo 100 monedas, luego le voy a dar 103 monedas al cabo de un año. Dice, órale. Y yo mientras presto estas monedas a otra gente y le cobro a esta persona 10 monedas por prestárselas. Entonces yo gano ahí 7 porque te tengo que dar a ti 103. Pero yo aquí ya gané 7. Esta intermediación también es dinero. Y la intermediación del banco, con los Medici, los Pazzi, todos estos banqueros célebres del Renacimiento, claro. se extienden los sistemas bancarios. Que además modernísimo también y que hoy por hoy siguen estando vigentes. Una idea también genial, el peso plata de esta Nueva España. Ubiquémonos en esos siglos en cuanto una de las rutas, si no la más longeva y más larga de la humanidad, que fue la nao de China, el galeón de Acapulco, cuando llegaban las mercancías maravillosas de ida y vuelta de Filipinas hacia México por Acapulco y después cruzaban por ese camino real hasta Veracruz y después a Madrid y bueno, a la península, esa ruta tan larga de comercio, porque además el comercio abre cultura, abre ciencia, abre todo. Ese comercio en Filipinas empezaron a exigir los comerciantes tágalos, los comerciantes filipinos, que se pagara con ese peso oro Porque mítico. no confiaban en los pagarés. No ¿Quién sabe cómo sé que me vas a dar esto? Exactamente. Y confiaban, yo no sé. porque hasta hay un dicho, eres de ley, bueno, es oro de ley, pero el que enseña el cobre es el que enseña que no es oro macizo. Pero vámonos a la plata. Esa plata y esos pesos, ese famoso 8 real del virreinato, es increíble porque además la S de dólar, o sea, el símbolo que vemos ahora en los dólares, es un emblema de nuestro virreinato. La S de peso español, Spaniard peso, y las dos columnas son las dos columnas del imperio de Carlos V, donde más se sabe es ahí donde acababa el mundo y el imperio de Carlos V iba más allá de esas dos columnas de Gibraltar y de Ceuta. Imagínate esos dos emblemas. Hoy vemos el símbolo de dólares y no entendemos ese proceso tan importante que se da por la plata mexicana, por la acuñación de monedas tan importantes que se dio en el virreinato. Y decía Humboldt y también Lucas Alamán al final del virreinato, qué riqueza tiene, a pesar de que se fue muchísimo durante esos 300 años, aquí se dio industria, se dio mucho adelanto de empresas. ¿Cómo es posible que de ser un virreinato tan rico
hayamos empezado un México tan en la bancarrota. Ahora, y ese ya es otro tema. Entonces, volviendo, el dinero intercambio ha sido una constante en la historia. Las primeras monedas de hace 700 años antes de nuestra era, quizás en Roma, digo, en Grecia, en Libia con Creso. Luego viene ya el billete, este billete. Sí. Pero este billete tiene que tener confianza. Si viene una persona de Myanmar y te ofrece un papelito que son 1000 bahts, te dice, le doy 1000 bahts por su reloj. Y dices, híjole, no, yo no confío, ¿quién me lo va a dar? ¿Dónde cambio este billete? Sabes que no. ¿Hicimos Pero si ese otra mismo señor te convención? dice, le doy esta moneda de oro, pues órale, la pesa así, se lo doy. Claro. Pero fíjate cómo la confianza tiene mucho que ver. Y la política y la historia, porque también vivimos una era donde la divisa no era ni la sal ni el metal, sino los dólares. ¿Por qué? Porque son fuertes, porque es el imperio que estaba en el siglo XX. La paridad dólar-oro que privó en la economía durante décadas también tiene que ver con esa confianza y esa imagen. Yo me vuelvo a esa isla de Filipinas, lo que vale, lo que tiene valor. O sea, son todas estas ideas, son ideas que tenemos y se las plasmamos a un objeto. Y el billete es una gran idea. Y los bancos son una gran idea. Y déjame hablarte de otra gran idea que no se entiende sin el dinero, la bolsa de valores que se crea en los Países Bajos. Va a salir, tú hablabas de la NAO de China, va a salir un barco de Holanda, va a ir a las islas de Indonesia. Puede llegar o no llegar. Yo te digo, si llega, tú me das 100 monedas y yo te devuelvo 10 veces más, si llega. Tú dame 100 monedas para financiar el barco que se va a ir hasta Indonesia. Pero si se hunde o lo asaltan los piratas, pierdes tus 100 monedas. Dices, ¿juego o no juego? Hay gente que dice, no, yo no pierdo 100 monedas, ¿qué tal que se hunde? Órale, ¿me das 1000? Sí, aquí están 100. Claro. Llegaba el barco cargado de mercancías, aquí están no 100, sino 1000. Claro. Pero si hundía el otro barco, señor, perdió sus 100 monedas. Ve cómo la bolsa genera un mercado de dinero también. Totalmente, ¿no? Y un mercado que no es diferente al mercado de víveres y de verduras, ¿no? Porque ahora se nos parece esta idea del mercado y la bolsa de valores. Es simple y sencillamente lo mismo que sucedía en esas primeras sociedades de la Edad Media, donde había un mercado y había oferta y demanda. Pero quiero regresar al dinero, Gerardo, quiero regresar a esas monedas. Ahora se puede visitar aquí en la Ciudad de México, en el edificio del Banco de México, el que se construye en los años 30, la bóveda, la famosa bóveda, que te daba certeza, confianza, con una puerta hidráulica hermosa, que además hay que irla a visitar, y entrabas a ver el tesoro, ese tesoro nuestro, esos lingotes de oro y de plata que representaban la divisa. Después ya no cabían y entonces se rentaba en otras partes del mundo. Incluso hubo oro mexicano en los Estados Unidos, todavía existe en diferentes partes del mundo, pero sigue siendo esa confianza de decir, detrás de este papel o esta moneda que nos acabas de enseñar, hay un respaldo, y durante mucho tiempo fue el oro, claro, y la plata. El patrón oro. El patrón oro. Pero se nos acabó el tiempo, Gerardo. Podríamos seguir hablando de esto mucho más. Acompáñenos a seguir hablando de ideas geniales en la próxima ocasión.